Saludos a todos donde quiera que estén. Este vídeo que lo titularé probablemente un acercamiento al entuerto ucraniano, ya el título mismo pondría de manifiesto de qué se trata esto, ¿no? Básicamente de que lo que sucede en Ucrania es un entuerto. Hay mucha gente no entiende qué pasa y la mayoría siguen lo que los medios le dan, ¿verdad? Los medios que alguna gente llaman oficialistas. No, señores, no, son los medios que se controlan básicamente desde los Estados Unidos, y vamos a ponerle por ahora el término globalista para terminar con ese mismo calificativo, ¿verdad? Porque este conflicto ucraniano, en primer lugar, hay que acercarse a él teniendo en cuenta, haciendo distinciones esenciales que normalmente no venían al caso antes. En primer lugar, veamos como que existen dos Ucranias. En realidad existe una sola, pero para que me entiendan, hay dos Ucranias, como también, por otra parte, no podemos decir, no, o sea, cuando hablemos de Ucrania tenemos que hacer la distinción de que hay una parte de Ucrania que no está a favor de Zelensky y no está a favor de la política que se está siguiendo allí, y no está a favor de lo que apoya la Unión Europea, y no está a favor de lo que apoya Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablemos de los Estados Unidos, dejemos de hablar ya de los Estados Unidos y dejemos de culpar a los Estados Unidos, o dejemos de aplaudir a los Estados Unidos. Por una simple razón, porque lo que ha enseñado el conflicto ucraniano es que ya no podemos hablar en esos términos. Hay que ser bien específico. Hay que hablar de la administración demócrata, ¿verdad? Esa es la responsable de lo que está pasando ahora, y no los Estados Unidos. Igual que en un momento determinado le tocaría a la administración republicana. Eso es no decir Estados Unidos. No, eso no es así, señores. Nunca es Estados Unidos. Siempre es una administración o bien demócrata o bien republicana. Y eso significa que da margen para entender las cosas más claras. Nosotros podemos tener una opinión negativa de los Estados Unidos. No. Podemos tener esa opinión negativa. Y podemos decir incluso que no hay democracia en los Estados Unidos. ¿Entienden? Pero en el sentido de que esa opinión es sobre la administración de turno. ¿Ok? Puede no haber democracia en los Estados Unidos producto de la administración de turno, pero no quiere decir que en los Estados Unidos no haya democracia, no quiere decir que los Estados Unidos sean malos o buenos. ¿Por qué? Porque una cosa tenemos que aprender en este conflicto, por ejemplo, que ya debíamos haberla sabido antes. Los Estados Unidos, entiéndese, la administración de turno, para mí en este caso la administración demócrata, puede llegar a ser más malos, peor, que esos que están satanizados, ¿verdad? En un momento determinado. Y es así. Si me ponen a escoger, pues yo tengo que irme con el menos malo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el menos malo puede estar más cercano a mis intereses que los más malos, aunque sean parte del aparato democrático americano. No sé si me explico mejor. Yo lo diría así, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que no es un problema de derecha-izquierda. Eso sigue existiendo, pero en este caso no lo es. En este caso cada vez queda más claro que la lucha es otra. Es entre globalistas y antiglobalistas. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, hay dos Ucranias en el sentido que hay una buena parte de Ucrania que no comulga con la línea oficial y que están siendo completamente masacrados durante años. Y, por otra parte, hay unos Estados Unidos que no podemos decir que sean los Estados Unidos, aunque si hay, por eso es que yo hago estos vídeos, si ha habido consenso entre demócratas y republicanos, si ha habido iniciativas bipartidistas
como nunca antes ha sido con el caso de Ucrania. Al parecer, la inmensa mayoría de los republicanos apoya esto y tiene la visión de que Putin es un dictador, es un asesino, y entonces el bien está de parte de los Estados Unidos. No es así. El bien o el mal está de parte de la administración republicana. Si ustedes han sido, si esto es un asunto bipartidista y hay consenso entre todo esto, pues es una cosa exclusiva. Pero normalmente lo que sucede es que identificamos a los Estados Unidos con una de sus administraciones. Y eso, a partir de ahora, hay que tenerlo bien presente. ¿Saben por qué? Porque la lucha es entre globalistas y antiglobalistas. Y se supone que los republicanos, si son consecuentes, si son gente con vergüenza, debían ser antiglobalistas. No cuando ellos se acuerdan, sino hasta el final. Entonces vamos a empezar a desbaratar este entuerto, acercándonos paulatinamente a él. Déjenme guiarme por algunos puntos aquí para no perder el tiempo por gusto. Porque hablando de este globalismo, este occidente progre globalista, imagínense que ya no es, ¿no? O sea, entiéndanme, la administración Biden está más cerca de los globalistas de Europa occidental, mucho más cerca de eso que de una posición republicana digna. Porque la bronca es justamente esa, entre globalistas y nacionalistas. Ahora vamos a ir desenredando esto, porque este occidente progre globalista liderado por la administración Biden, y fíjense que no digo por los Estados Unidos, no más voy a cometer ese error, no lo voy a hacer más. O sea, nadie me ha dicho que sea un error, pero yo sí entiendo que a partir de ahora yo tengo que hablar de otra manera. La administración Biden, que es la que lidera este occidente progre globalista, porque estos tipos, señores, cuando hay una administración republicana, estos tipos no son amigos de los republicanos. Este occidente, esta Europa occidental, estos europeos, ellos no son amigos de las administraciones republicanas. Entonces, ¿por qué los republicanos son tan pendejos que no se dan cuenta de eso? ¿Por qué no toman posición como debe ser? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Usted tiene que ser consecuente. Entonces, digo yo que esta gente que son para mí los que tú tienes que enfocar diciendo, estos tipos no son mis amigos. Para mí está claro que la administración Biden, que los globalistas no son amigos míos. Yo no tengo por qué seguirlo en nada de lo que me digan, y mucho menos los medios globalistas. No creo nada absolutamente de lo que me digan los medios. Porque me doy cuenta que todo está manipulado con un nivel a veces grosero, otras muy sofisticado, pero el asunto es que la gente muerde en el suelo, se lo traga y funciona perfectamente. Y funciona perfectamente y ya los tienen del lado de ellos. Aún siendo conservadores y siendo republicanos. Es penoso, es penoso. Entonces digo que prefirieron sacrificar a Ucrania antes de negociar con Putin, lo dije el primer día, porque no le conviene. La guerra se podía haber evitado. Oigan lo que ese tipo está pidiendo, ¿verdad? Siéntese a negociar con él. Porque hay una cosa que es que no tiene discusión. No tiene discusión. Si usted se ha ido extendiendo su frontera cada vez más, y la OTAN ha convertido a montón de países miembros de la OTAN, esto nada más es un principio, una sola de las razones. Usted ha violado lo que se le prometió a los rusos cuando ya dejó de existir la Unión Soviética, y por lo tanto el pacto de Varsovia no tenía sentido, desintegrado también, y desintegrado, y si la OTAN era para defenderse de la Unión Soviética, pues ya no existía la Unión Soviética, entonces la OTAN no tenía ni sentido, tenía que haberse disuelto. No se va a disolver, está bien, pero tampoco puedes violar todo eso y empezar a extenderte, y después hasta te ponga bravo cuando ya está casi metido en Rusia y los rusos protestan. No, eso no es así. Eso no es así. Pero eso es una sola cosa nada más. Hay muchas más. Puede ser que hay gente que esté de acuerdo con eso y lo entienda, pero es bastante dudoso de entender, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que puedo poner que no tienen ningún sentido, que tú puedes hacer y después cuando el otro lo hace tú dices, no, entonces tira todos los perros globalistas, eso le configuran la opinión a las grandes masas
le configuran su estado mental y sus opiniones y sus reacciones, y después toda esta gente, cada uno de ellos van como perros también, ¿entienden? Y así es como imponen sus razones. Pero eso ni es democracia, ni es libertad, ni es nada. Eso es un gran hermano haciendo de las suyas a nivel mundial. Es lo que es, con un discurso único y con pensamiento único. Vean las grandes contradicciones. Vean las grandes contradicciones. El que le huye al comunismo, señores, que es la moraleja de esto, lo voy a decir desde el principio. El que, como yo, es enemigo del comunismo, el que se ha ido de los países comunistas, porque no toleran esos regímenes, tiene que ver esto con otros ojos. ¿Por qué? Porque lo que está más cerca del comunismo, lo que actúa de la manera exacta de cómo actúa el comunismo, son los globalistas estos. El modus operandi es exactamente el mismo, en todos los detalles, señores. Y pónganse para eso, para que después no lo cojan sorprendido. Porque en todos los detalles coinciden con la manera en que operaban los sistemas totalitarios. De la misma forma, la manipulación de los medios, es que ustedes no lo ven. Lo que pasa es que ahora es global. Y antes eran en países, en naciones. Ahora hacen lo mismo, pero a nivel global. La censura, la manipulación de los medios, el lavado de cerebro, todo eso no es más que hablar de esta parte. Ustedes no lo están viendo, se lo han puesto a nivel global y ya dejaron de verlo. El que viene huyendo del comunismo ahora le meten esto y ya no lo ve. Y va a apoyar esa cosa, la va a apoyar. De donde tú vienes corriendo, tú has salido corriendo. Entonces te vas a poner ahora en el bando que tú antes criticabas. Porque las cosas se mueven. Esto mismo de identificar a Rusia con la Unión Soviética, eso es una estupidez. Y lo mismo que identificar a Rusia con Cuba es una gran estupidez. Una gran estupidez. Solamente piensen nada más que el tipo clave en la destrucción del socialismo soviético fue precisamente Vladimir Putin. Fue ese. Gorbachev quería salvar el socialismo. A mí Gorbachev no me puede decir, porque yo estaba allí. Yo viví ese país en los finales de su desintegración. Cuando empezaron a morirse uno tras otro los secretarios estos del partido que no duraban nada. Y entonces yo viví esa parte preparatoria de la perestroika, todo eso. Vi cómo se engendró, cómo se engendró todo eso. Gorbachev quería salvar el socialismo, lo he dicho ya. La perestroika es la reconstrucción del socialismo. Eso es lo que significa perestroika. Y él dijo, hay que hacer esto para poder salvarlo porque ya no tenemos ya no queda de otra. Entonces, el tipo que puso malo eso allí fue Boris Yeltsin. El que empujó más para que la perestroika se fuera de las manos hacia un descontrol en que se le pusiera fin de verdad al socialismo y no se reconstruyera. Pero ¿quién tenía detrás Boris Yeltsin? ¿Quién es el tipo que él tenía detrás de él? A Vladimir Putin. Y ese Putin fue el que acabó con el comunismo en la Unión Soviética. Ese Putin no es comunista. El que le diga eso a usted lo engaña, pero busque un poco de información para que lo vea. Es anticomunista. El partido opositor de Putin es el Partido Comunista. Si Putin se cae, el que va a coger el poder va a ser el Partido Comunista. El que quiere restablecer de verdad la Unión Soviética. Pero esta gente usa aquí del lado acá como le da la gana la información, le mete miedo a la gente para que la gente reaccione para defender sus intereses. Y juegan con candela. Y de momento sí va a haber una Unión Soviética de verdad. ¿Qué le parece? Porque el partido de Putin, ese es el que metió el capitalismo y la democracia en Rusia. Así como lo ve. Que no es demócrata, que el tipo encarcela a opositores. Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos tienen encarcelados? ¿Y cuántos no tiene Zelensky que está defendiendo Occidente? Montones. Desde hace años. ¿Cuántos medios no ha censurado Zelensky? Mucho más que Putin. ¿Cuántos partidos no ha prohibido Zelensky? Mira, hace 2 días prohibió 11 partidos de un plumazo. Prohibido. ¿Qué democracia le queda en Ucrania? ¿Qué es lo que estamos defendiendo ahí? Pero no le dicen la verdad a usted. Entonces la mierda que le transmiten los medios estos hegemónicos, eso es lo que usted consume y usted reacciona sobre la base de esa mierda. Y ni siquiera se pregunta, ¿pero qué coño hace Biden metido en Ucrania? ¿Cuál es el interés de Biden? De que no se acabe esa guerra, de que en lugar de procurar la paz le estén suministrando armas y mercenarios y carajo y la información de inteligencia y drones y coño de la madre, para que siga la guerra y siga la guerra.
¿Cuál es el interés? Usted no se pregunta eso. Y después se venden de defensores de la paz. Pero además se te venden como antirracistas. ¿Ah? Como luchadores en contra del odio. Y lo que hay hoy es la estimulación de un odio mundial contra los rusos. Usted no se da cuenta de eso. ¿No ve la diferencia? Bueno. El asunto es que oigan bien, intentaron usar a Zelensky contra Trump. Nadie me presionó, dijo Zelensky. No sé si el que tenga buena memoria. Lo intentaron usar contra Trump y cuando de verdad lo estaba presionando, él dijo, nadie me presionó. Que era lo que querían. Querían demostrar que Trump lo había presionado. Y finalmente, el que presionó para que metieran preso al fiscal que estaba investigando el caso, entonces ese fue Joe Biden. Y de eso la prensa no le importa. Ese fue el que presionó de verdad, porque quería ocultar que su hijo estaba metido ahí. Ese sí presionó, al punto que presionó al presidente para que metieran preso y destituyeran al fiscal, para que lo destituyeran y le quitaran el caso. Entonces resulta que es al otro, la presión te la venden cuando fabricando un caso en que supuestamente Trump presionó a Zelensky. Si el mismo Zelensky dijo, nadie me presionó. Entonces, no pudieron, ¿verdad? Intentaron usar a Zelensky contra Trump. Zelensky dijo, no, nadie me presionó. Entonces, lo usaron contra Putin. Así de simple, si usted quiere entender esto es con esa frase que yo acabo de escribir aquí. Intentaron usar a Zelensky. ¿Quién? La administración Biden. O sea, más bien los demócratas. Porque esto no es Biden solo, esto es de Obama. Es la misma administración, esta es la continuación de la administración de Obama. Intentaron usar a Zelensky contra Trump. Y entonces, cuando vieron que no tuvieron resultado, porque el mismo Zelensky dijo que no lo habían presionado, ellos querían que Zelensky dijera, sí, aquí hubo presión por parte de Trump, que condicionó la ayuda económica, no sé qué, no sé si se acordarán de eso. Pero era mentira, pura mentira. El tipo dijo, no, a mí no me presionó nadie. Entonces dijeron, vamos a usar al tipo este, que además nosotros estamos detrás de él y lo hemos ayudado, ¿verdad? Lo estamos ayudando de ahora y un poco antes, y mucho antes. Vamos a usarlo para contra Putin. Y aquí tenemos los resultados, aquí tenemos la guerra. Hay muchas cosas de que hablar aquí, pero yo no me quiero meter. El que quiere que busque información de qué es lo que fue el Maidán ese, si fue un golpe de Estado o no lo fue. ¿Y quiénes están financiando todo eso? ¿Quiénes pagan todo eso como a nivel mundial? ¿Por qué ustedes creen que hay tantas organizaciones gubernamentales? Porque eso lo paga alguien. Y las utilizan de armas para erosionar a los gobiernos y hacer de todo. Y para dominar ellos. Soros y su pandilla. Y mucha gente más, no que sea solo, son más, que están cuadraditos ahí. Pero bueno, el asunto es que lo usaron contra Putin, y la pregunta es, ¿y lo usaron contra Putin por qué? Porque Putin es un dictador. ¿A quién coño le importa que Putin sea un dictador? Eso no le importa a nadie. ¿Saben por qué no le importa? Porque ellos están demostrando que a ellos no le importa el pueblo ruso. Ellos están acabando con el pueblo ruso, no con Putin. No les importa el pueblo ruso. Entonces, ¿qué dictadura es la que le duele? ¿Que Putin sea un dictador con el pueblo ruso? Bueno, tendrán que responder porque tiene 80% de apoyo popular. Mucho más que Biden. El doble, más del doble. Empezando por ahí. ¿Y por qué en los rallies eso que vimos estaba atestado de gente que lo seguían? En mayor cantidad que los de Trump. By the way. Entonces, las cosas no son así. No son así. Usted investigue por sus propios medios. Entonces, vuelvo a la pregunta. Bueno, ellos usaron a Zelensky contra Putin porque querían destruir un dictador. Bueno, en primer lugar ya le dije que eso está un poco dudoso, ¿verdad? Está un poco dudoso. Y por otra parte, yo diría que no fue por eso, sino a ellos no les importa que sea un dictador, y ahora lo van a ver. Fue por antiglobalista. Eso es lo que le duele a ellos de Putin, que es un antiglobalista. Y lo que está detrás de todo este entuerto, incluso también, dicho sea de paso, de estos medios que se han convertido en aparatos de propaganda totalitarios, ¿verdad? Donde te diseñan una imagen del mundo y te siembran tus reacciones en tu cerebro y te lo dibujan todo y te taladran el coco. Son la misma gente, son los globalistas los que están detrás de esto.
y son los dueños de los medios. Entonces, eso es lo que le molesta de Putin, es que el tipo sea antiglobalista. Nadie le importa otra cosa. Ahora, la razón fundamental por la cual todo esto es una gran mentira y que ellos le moleste que Putin sea un dictador, etcétera, etcétera, que obviamente no le interesa ni le importa si hay democracia en Rusia, no la hay. La razón fundamental, ese argumento de que Putin es un dictador se destruye con el solo hecho, estos son hechos, de que terminaron negociando con Maduro y con el régimen iraní. No querían a Putin y terminaron por dictador aparentemente. Y terminaron negociando. En primer lugar, eso tiene que seguir el pueblo ruso, si es un dictador o no. Vaya y pregúntale a ellos, ¿por qué votan por Putin? Y no me venga a salir un rusólogo a hacerse el que sabe mucho, a decirme lo mismo que dicen los medios globalistas. No, que se amañan, los que amañan elecciones, los que roban elecciones son los demócratas aquí en los Estados Unidos. Lo otro está por ver y está por probar, nadie lo ha probado. Es así, es así. Miren qué sencillas son las cosas. Razonen por ustedes mismos. No se dejen guiar por el estado de opinión que siembran los medios, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes, entonces ¿qué sucede? Entonces ahora resulta que es preferible Maduro, que si es un dictador a la cara, dictador comunista de la vieja usanza, que Putin es anticomunista. Y entonces resulta que el bueno ahora es el dictador Maduro y el régimen de Irán. Ellos terminaron negociando con esa gente para no negociar no es para no negociar con Putin, es para destruir a Putin. Que no significa destruir a Putin, repito, significa destruir a Rusia, al pueblo ruso y tras él, al mundo entero, porque nos han puesto a comer soga. Y todo el mundo está pasando trabajo por las estúpidas sanciones esas que le metieron a Rusia. El mundo entero se ha afectado económicamente, empezando por Europa Occidental, empezando por Alemania, la locomotora de Europa. Esa es la gran verdad. Y yo pregunto, ¿y por qué los ciudadanos, que somos los contribuyentes, los que pagamos los impuestos, los que mantenemos toda esa guerra, por qué tenemos que pagar también y afectar nuestro bolsillo y nuestras economías? Por las decisiones de cuatro, no quiero decir la palabra que lleva globalista. ¿Por qué? Que no quieren evitar la guerra. No hay una administración demócrata que no lleve una guerra a cabo. Necesitan guerra. Y entonces esto nadie lo dice. Los medios no lo dicen. Ustedes no lo ven. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, aquí el problema, como le decía, el que esté confundido de qué lado está la verdad, de qué lado me tengo que poner, dónde está la derecha, dónde está la izquierda. Está confuso eso, ¿verdad? Lo de la derecha y la izquierda aquí. Está bien confuso. Como que en estos momentos no funciona. Porque la oposición real es globalismo. No nacionalismo, no se dejen engañar por esto. No es globalismo, nacionalismo. Es como le decimos aquí en Estados Unidos, globalismo, patriotismo. Esto es una onda de la visión del mundo y de la posición geopolítica que tiene, de ideas, vamos a decir, para no decir ideológica, que tiene Donald Trump, que era tan diferente a toda esta gente. Y es el tipo que nosotros necesitamos aquí. Si no, él es a DeSantis. Si Donald Trump se pone un poco blandito, pues DeSantis es el tipo. ¿Qué les parece? DeSantis. Vamos a ver, yo no sé. Donald Trump tiene que ser consecuente con lo que él ha pensado y ha dicho. Si yo veo que él no está siendo consecuente, pues yo dejo de ser trompista. Así facilito. Pero a mí me gusta que la gente sea consecuente. Tú no te puedes apartar de tu camino. Tú no puedes, ¿entienden? Tienes que tener lealtad con tu modo de pensar y contigo mismo. Eso lo digo por si acaso llegara a pasar algo de esto, ¿no? Con el Donald, que para mí es el tipo. Pero por si llegara a pasar. El asunto es que no es la oposición global. Esto hay que entenderlo para que el entuerto hay que acercarse también desde estos polos, ¿no? Globalismo y el antiglobalismo. ¿Cómo lo definimos? Bueno, si lo definimos como nacionalismo cometemos un error. ¿Por qué? Porque en este caso los nacionalistas de verdad, o sea, para que usted me entienda, Donald Trump, el trumpismo no es nacionalismo. Eso usaron cuando Trump, los medios y los demócratas lo acusaron de nacionalista, usaron el nacionalismo para darle un tinte nazi.
¿Entienden? A Donald Trump. No es nacionalista como eran los nazis. Donald Trump no es nacionalista. El trumpismo no es una ideología, vamos a ponerla así, nacionalista. Es patriotismo, que es muy diferente. En un país, cabe todo el mundo, y es lo que Trump pide. Aquí que la gente venga, pero que vengan legalmente y se hagan ciudadanos americanos, porque esto es un país para todo el mundo. Para todo el mundo. Tiene las puertas abiertas para todo el mundo, pero legal. ¿Entiendes? Ciudadanos del país. Eso es un país. Ese es el concepto de país. Que tiene su frontera. Tiene que tener su frontera, pero que está abierto. A los ciudadanos tienen posibilidades para todo el que se quiera ser ciudadano y punto. ¿Entiendes? Pero el asunto del nacionalismo es bien diferente. El nacionalismo está ligado a las razas, señores. Entonces, ahora viene el punto que ustedes necesitan saber. ¿Quiénes son los nacionalistas? Y junto con esa pregunta, ¿por qué los demócratas y la izquierda internacional, que sí ella apoya a los demócratas, y junto con ellos los globalistas y los progres, por qué son tan desvergonzados, tan mentirosos, tan descarados, tan sinvergüenza, de que eran enemigos de los nacionalistas que no existían, y una extrema derecha que no existía, que veían a cuatro tipos con una bandera aquí, una moto, y ya son la extrema derecha? ¿Por qué eran enemigos de toda esa gente cuando se lo apuntaban a la cuenta de Trump? Y resulta que ahora están defendiendo a los nacionalistas de verdad. Y no eso, a los nazis de verdad. Señores, eso es lo que está haciendo Occidente. Está de parte de una fracción nazi. De los nacionalistas ucranianos, nacionalistas en el sentido nazi, puro y duro. Eso es lo que estamos apoyando. ¿Que no le gusta a Putin? Esto no es de Putin. A ti no te tiene que gustar Putin. Te tiene que gustar esos ucranianos que están siendo sometidos y exterminados como mismo los judíos. Eso es lo que tú tienes que defender. A que Putin lo empezó a defender primero que tú, pues vergüenza para ti, coño. Y no ponerte de parte de los nazis. ¿Se dan cuenta? Porque yo le decía que habían dos Ucranias. No, no hay dos. Hay una sola Ucrania. Lo que pasa que esto es es como una guerra civil. Hay ucranianos que son pro-europeos y otros que son no pro-Putin, pro-eslavos. Es un asunto de que unos son eslavos y otros quieren ser occidentales. Y están divididos entre ellos. Entonces, los occidentalistas son nazis. Así, no, que si no, que si sí, que si no, que puede ser, que es mentira, que no, que yo no. No, son nazis. Zelensky. Y que sí es judío. Ustedes no saben que los nazis querían exterminar a los soviéticos. Precisamente primero tengan en cuenta esto. Todos eran sistemas socialistas de Estado. Yo tengo vídeos acerca de eso bastante para que lo vean. Los nazis son socialistas. Nacionalsocialistas. Nacionalistas socialistas. Esos son los nazis. No son de derecha. Eso de derecha, ultraderecha, no son de izquierda. Y esos nazis, por eso es tan confuso esto. Esos nazis querían exterminar a los soviéticos. Vamos a decirle a los rusos, porque soviéticos, eso es una categoría de otro tipo. Pero no tiene que ver con la raza. No existe la raza soviética. Existe la raza eslava, existen los rusos como nación. Y eso es lo que usted quiere exterminar. Como lo querían exterminar los alemanes nazis. Ahora, que porque los padres de este tipo son judíos, él no puede ser nazi. ¿Quién le dijo eso a usted? Si los ucranianos ayudaron a los nazis. Los ucranianos se pasaron, colaboraron y se pasaron para la banda nazi, pero además de eso, no los ucranianos. No los ucranianos. Es un concepto a discutir también. Si no los judíos, habían judíos que apoyaban a los nazis, aunque le parezca a usted loco. Y este tipo quiere y apoya el exterminio de los ucranianos que son pro-rusos. Y por lo tanto, lo que ha apoyado Occidente es una rusofobia a nivel global. Y entonces mi pregunta es, déjenme ver si ven aquí. Miren, estos son los ucranianos, ¿lo ven? Ahí está. Estos son los ucranianos, los europeístas, occidentalistas, etc. Ahí lo ven.
Y este batallón de Azov, o regimiento Azov, como le llaman, que sé yo, que sé cuándo, esta gente, Zelensky lo metió dentro del ejército ucraniano, la Guardia Nacional Ucraniana. No son ningunos paramilitares, ni eso, son parte de la Guardia Nacional Ucraniana. Y la parte que para ellos más gloriosa, ¿verdad? La más gloriosa. Entonces, vean aquí otra de las insignias. Vean aquí. Esto no tiene desperdicio. Miren esto. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Lo ven? Esos son los ucranianos que ustedes están defendiendo. ¿Ven la suástica aquí? Ahí la ven, la tienen delante de su cara. Son ellos. ¿Qué están defendiendo en esta guerra? ¿Qué es lo que se está defendiendo? Ahí hay unos intereses muy grandes y están de la parte equivocada, porque no es Putin. No, esa no es la cosa. Es la región del Donbass, que son ucranianos, que quieren ser ucranianos y quieren vivir en Ucrania y tienen todo su derecho, y unos tipos, y que eso ellos lo llaman separatistas, obviamente, ¿verdad? Y unos tipos que son pro-nazi y los quieren exterminar. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar partido y decir de qué parte tú estás. Ahora ustedes me dirán ahora. Entonces les decía a los nazis, este tema del nacionalismo, que el trumpismo no es nacionalista, porque esto está ligado a la raza. ¿Y quiénes son los que tienen odio hacia la raza rusa? Esa parte ucraniana que está defendiendo la administración Biden. Y Biden también le tiene odio si se le sale por arriba de la ropa. Pero lo que me encabrona a mí es que toda la izquierda internacional use los valores y entonces esté contra el odio, haga sus campañas diciéndote, no, los haters, los que odian, los que promueven el odio. Y entonces también te hablen te vayan encima de los racistas, que ellos también se inventan, estos son racismo, y esto es racismo, y esto es racismo, ay, toda su mierda sea alrededor de esos tópicos que se han inventado, porque lo han revivido para poder hacer su política y llevar a cabo sus planes macabros. Y entonces yo le digo a ustedes, vengan acá, señores, aquí no hay un odio global contra los rusos. No hay una rusofobia, claro que la hay. Todo lo que sea ruso lo han prohibido, todo, a todos los niveles. ¿Qué cosa es eso? Si no odio, ¿qué cosa es eso? Si no rusofobia, ¿qué cosa es eso? Si no nazismo. El odio a la raza, a una raza determinada y el pretender exterminarla. ¿Qué cosa es eso? Entonces tú me vas a venir a decir a mí, que toda tu ideología la has montado en contra del odio, para eliminar el odio, que sé yo, que sé cuándo, en contra del racismo, en contra del fascismo, que también lo usan tanto para joder a Trump y para todas sus campañas. Y de momento aquí está el terreno de Ucrania, una Ucrania dividida en dos, entre un grupo nazi, nacionalistas reconocidos, porque eso es nacionalismo puro y duro, reconocidos, son nazis, tipos que tienen odio hacia una raza, tipos que quieren exterminar a la gente de Donetsk y Donbass. Exterminar, así con esa palabra, porque lo han exterminado durante 8 años. Y víctimas hay, y bombardeos que no se acaban nunca, 8 años bombardeando a la población del Donbass. Usted no lo sabía, pues busque información. Entonces, ¿de qué parte usted está? ¿A quién coño usted está defendiendo? Piense y dígame. Dígame, porque si usted es de izquierda, de la izquierda progre, usted se está negando a sí mismo, todos sus valores se lo está comiendo, así mira para atrás. Y toda su mentira ha quedado expuesta con este entuerto de Ucrania. Toda la falsedad de su ideología progre. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Porque ahora está actuando completamente al revés. Va en contra de todo lo que usted usaba para joder a los supuestos nacionalistas. Y para joder a Donald Trump, que no tenía culpa de nada de eso, que es un buen hombre, lo sigue siendo, mejor que todos los que están en la Casa Blanca esa, y que el Congreso entero. Si hubiera tenido la mínima cosa así, se lo hubieran comido. Pero ninguno de los que están sentados ahí, ni en el Congreso, ni en la Cámara, en ningún lado, aguanta
ni siquiera la 10ª parte del escrutinio y del ataque salvaje y la investigación en las que se le hicieron a Trump a ver si le encontraban cosas negativas. No hay nadie que pueda decir que está tan limpio para que aguante eso. Y eso se sabía. Y usted se puso de la parte contraria. Y se puso de la parte del antitrumpismo. ¿Qué le puedo decir ahora aquí? Me imagino que está confundido también. Ahora está de parte de los nazis. ¿Qué le parece? Ahora está de parte de los nazis. Y está alimentando la rusofobia, contribuyendo a ella. Por lo tanto, ahí hay xenofobia, ahí hay racismo, ahí hay odio a una raza. Es lo que está haciendo usted cuando pone ingenuamente una banderita, cuando prohíbe hasta la mínima cosa que esté relacionada con el pueblo ruso. Porque usted no está contra Putin, brother. Usted está dañando a los rusos, al pueblo ruso y a esa raza eslava. La está odiando, la está repudiando y está contribuyendo al genocidio del Donbass y al exterminio de los rusos, porque eso es lo que está apoyando usted, ¿verdad? Y está siendo un nazi. Entonces al final, ustedes los progres que eran antifascistas y todo, se demostraron que son unos mentirosos, que son falsos, que son unos cara de guante, como decimos en Cuba. Porque resultaron que los nacionalistas son ustedes. O sea, son globalistas que defienden a los nacionalistas. Fíjense por qué es tan complicado esto. Que no a patriotas que defienden a los nacionalistas reales, que son... Recuerden qué es lo que pasa con Ucrania para que puedan entender. Ucrania nunca fue un país. Nunca. Y hay tipos ahí que se la dan de inteligente, que un día le voy a dedicar un vídeo a un historiador que anda por ahí hablando basura. Y metiendo unas conferencias ahí y los estúpidos aplaudiéndolo. Entonces dice que cuando Kiev era Kiev, Moscú era una aldea. Mira, compadre, no hable basura. No hable basura. Que ese Kiev no era Ucrania. Y lo que se fundó en Kiev, la Rus de Kiev, fue la Rusia, no Ucrania. Así que no me saquen más ejemplo. Ucrania no existía cuando aquello y no existió mucho después. Nunca existió Ucrania. Eso no existe. Eso no existe. Eso es una congregación de pueblos ahí, que hay gente de todos lados ahí. Y entonces, los rusos soviéticos, los comunistas, convirtieron a esa cosa en una república. Eso fue un paso previo para que pudieran ser una nación, porque nunca lo fueron. No existió la nación ucraniana. El mismo problema que tienen los nacionalismos. El mismo problema que tenía Hitler con la nación alemana, o el otro, o Mussolini. Ese sentimiento nacionalista es el que tienen los nazis ucranianos que está defendiendo Occidente. Porque tienen problemas de conformación como nación, porque nunca lo ha sido. Son los problemas lógicos que acarrea el proceso de formación de un Estado-nación. Ellos nunca lo fueron. Y ahora apenas lo son. ¿Entienden? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y por qué son nazis? Entonces eso es el gran conflicto que tiene esa parte que no la tiene la otra parte eslava, que le llaman prorrusa. Ellos son eslavos también, esto los nazis, pero quieren ser occidentales. Es parte de ese mismo proceso de conformación de la nación ucraniana, cosa que no existe. Esa identidad se la dieron los comunistas soviéticos cuando convirtieron aquella cosa en una república. Y lo dejaron preparado, y eso lo explicó el mismo Putin, y lo dejaron, fue Lenin quien formó eso. Lo dejaron preparado, ¿para qué? Hasta territorio le dieron, señores. Galicia le dieron, ¿cómo se llama? Esta que estaba en disputa. Crimea. Hasta tierras le dieron para conformar a Ucrania, a la República Ucraniana. Y luego un grupo dijo, no, esto es mío, y los demás no los quiero aquí. Y ya, eso es lo que ha pasado ahí. Porque se quieren conformar como una nación en la que quieren excluir a gente de otras, que ellos consideran de otras razas, como que no tiene tu sangre, como lo hacían los nazis. Ellos lo ven distinto. Ellos se reconocen a sí mismos europeos, señores, y quieren estar de la parte europea. Entonces desdicen de esa gente, creen que que ellos son de sangre azul y aquellos tienen una sangre eslava rusa, que no son rusos, que son ucranianos. Y es odio racial lo que hay debajo de toda esta cosa, pero usado ¿por quién? Por la administración Biden, que a su vez
manipula y cuadra porque con los europeos, porque los europeos son globalistas, todos los gobiernos eso, entonces toda esta mafia globalista que dirige la administración Biden y que más bien dirigen otra gente que ni siquiera es Biden, o sea, los grandes poderes que están detrás de Biden, los que pagan todo esto, los que pagaron en Maidán, los que pagan todas estas organizaciones mundialistas, ¿entienden? Eso es lo que hay debajo de todo esto. No es otra cosa. Entonces usted pregúntese de qué lado se va a poner. Porque lo corté, como dicen, no quita lo valiente. Y si yo veo que hay un tipo que es anticomunista, que es capitalista, que es antiglobalista, que es anti-ideología de género, que es anticorrección política, que es patriota, que es conservador y que es cristiano, entonces yo tengo que sentarme y decir, no es que me vaya a hacer en mano de él, ni mucho menos. Pero aquí hay una ficha que no encaja. ¿Entiendes? Y esa ficha la van a entender con una sola palabra. Globalismo. Globalismo en contra, no de los nacionalistas, porque están defendiendo a los nacionalistas reales. Que son los tipos que están con principios nazis conformando una nación, la nación ucraniana, que nunca ha existido. Que empezó a existir como nación independiente y que estas guerras intestinas son resultado de ese proceso de conformación de nación, donde tendrán que ponerse de acuerdo ellos o picar a la mitad, yo no sé. Empezó a existir después que se cayó la Unión Soviética. ¿Qué les parece como nación? Eso fue en el año 1991 concretamente, donde Ucrania empieza, Ucrania se queda como un país independiente, y mucho tuvo que ver Putin con eso, porque Putin fue el que acabó con el comunismo soviético y pagó la deuda de toda esa república, incluyendo Ucrania. Las pagó él, Rusia. Entonces ahí se los dejo, que las cosas, como siempre digo, no son como parecen. Nos vemos, piensen bien de qué lado se van a poner, y más bien de qué lado, que no digo que se vuelvan putinistas, de qué lado, de los ucranianos que están sufriendo, que son los del Donbass. Esa es la parte que usted tiene que defender. Entonces, hasta ahí, nos vemos. Por favor, like, si les gustó el video. Está tronando, están bombardeando aquí. Nos vemos.